Geburah Recording in progress. es el atributo de poder, de juicio, de restricción, de disciplina. Es un atributo que, que estamos tratando esta semana, ¿no? Esa disciplina en todos los aspectos, ¿no? Y cuando hablamos de Yesod en Geburah, reflexionamos sobre cómo el poder y la disciplina deben ser canalizados o deben ser fusionados o deben tener ese equilibrio, ¿no? Y para canalizarlos correctamente hay varios puntos que hoy vamos a tratar y explicar más a fondo cada uno de estos, ¿no? Entonces, la Geburah es la fuerza de Adonai. En la Torah la Geburah representa la justicia de Elohim, como está escrito, porque Adonai es un Elohim justo, dichoso de todos los que en él esperan. La Geburah divina no es crueldad. La disciplina no es ser cruel, ¿no? Eh, es una fuerza que va con el amor, que la disciplina siempre va con ese amor, como nos lo muestra Adonai, como nos lo dice, y aún no sé cuántos de ustedes han estado en una formación académica, digamos, de policía, no sé, de algo que tenga que ver con una con una disciplina, ¿no? En este caso, los que hayan hecho aquí en México su servicio militar, los que hayan trabajado, no sé, o aún los hayan metido en una escuela militarizada, ¿no? Llevan esa disciplina, llevan ese control, pero aquí en México, por ejemplo, los que les ha tocado hacer su servicio militar o los que han trabajado de policías, de guardias de seguridad, de cualquier área en ese ámbito, es muy diferente la disciplina que se ejerce ahí a la disciplina que Adonai nos habla, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, por ejemplo, aquí en México, de que la disciplina es, te hablan mal, te hablan con groserías, te dicen todo lo malo para que hagas lo que ellos quieren, ¿no? Te dicen todo lo malo, te hablan te tratan como si fueras, sí, como si no fueras nadie, para hacer lo que ellos te ordenan, ¿no? Y como hay rangos, hay, pues sí, hay estatus en esa área, es muy diferente la disciplina en la que vivimos, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Pero Adonai nos habla de que esa disciplina, esa Geburah, no es tratar mal al hermano, no es tratar mal a esa persona y hacerla sentir menos, no, sino más bien es hablar con amor, hacer esa justicia, poner esa disciplina con amor. Y lo comento esto porque para que entendamos un poco más el contexto, ¿no? Porque muchas veces decimos disciplina, ¿no? O alguien dice, voy a disciplinar a mi hijo, a mi hija, ¿no? Y a veces entendemos, o a veces se entiende que la disciplina es esa corrección y darle y pegarle, ¿no? O corregirlo. Pero hay que ampliar nuestro panorama, ¿no? Como les decía, aquí en México, si decimos eso, mucha gente se ofende, ¿no? Esa disciplina, es que disciplinas a tu hijo, es que no, es que es muy fuerte. Y ahora con todo lo que se vive en el mundo de la libre expresión y que los derechos de los niños y todo lo que está pasando, que como dice la escritura, a lo bueno llamarán, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces, es algo que está pasando hoy en día, ¿no? Pero volviendo al punto, esta disciplina, esta Geburah, esta justicia, como bien lo dice, de Elohim, porque no es mi justicia, no es mi disciplina, no es la que yo quiero ejercer conmigo, con mi familia, o con mis hijos, o con mi esposa, no, sino es la que Adonai está dando, es lo que nos está, la que nos está instruyendo, el juicio de Adonai, su justicia. Entonces, eso es la Geburah, eso es la disciplina conforme a esta Sefirot, conforme a Adonai, con ese amor. Entonces, la Geburah divina no es crueldad, es la fuerza amorosa que limita, que corrige y que dirige hacia la vida, hacia esa luz, hacia Adonai. Y aún un comentario que dicen los sabios, dice, la Geburah sostiene el mundo
tanto como la Gesed, tanto como la misericordia, porque sin límites el mundo se destruiría. Y es lo que hoy está pasando hoy en día, ¿no? O sea, sin esos límites, se están perdiendo esos límites, se están perdiendo. Y el mundo cada vez más está más cerca del final, ¿no? Podemos entenderlo, todo lo que está pasando con Rusia, con China, con Ucrania, todo lo que está pasando con Estados Unidos. Y es algo que tenemos que ampliar nuestra visión y entender que todo tiene un propósito. Y que aún que cada persona, y no voy a decir nombres, y no voy a meterme en este tema político, ¿no? Pero cada quien está poniendo sus juicios, su disciplina, y aún como naciones, cada quien está haciendo lo que cree que es justo. Está poniendo esos límites, esa disciplina como ellos saben. Pero sin Adonai sabemos que eso no nos está llevando a vivir mal, a que el mundo se destruya, pero como sabemos es algo que tiene que pasar porque Mashiach va a llegar y ya viene. Y es algo que va a pasar. Pero volvamos al punto, en nosotros mismos. ¿Cómo trabajamos eso, Geburah? Entender que no es por nosotros mismos que ponemos esa disciplina, sino que Adonai nos tiene que guiar en todo momento, a poner esos límites, a aún hacer esa corrección con amor, con el amor de Adonai. Porque si tenemos a Adonai, si Él está en nosotros, sabemos que estamos haciendo lo correcto, disciplinamos correctamente. Y esa Geburah viene del Eterno hacia nosotros. Así también Yeshua, quien vino lleno de gracia y verdad, mostró la verdad, la disciplina, que es inseparable del amor. Sabemos que Adonai, Yeshua, cuando vino, cuando se hizo carne, Él disciplinaba, aún Él hablaba, Él decía, Él hacía sus juicios justos con sus seguidores, con toda esa gente, aún con todos los pecadores que venían a Él, aún esa mujer, ¿no?, que había adulterado. Él no fue como todos aquellos, ¿no?, que eres una pecadora y te vas a ir al infierno y apedréla y mátela. No, Él, Yeshua, con ese amor disciplinó. ¿Y qué fue lo que le dijo? Primero, puso en su lugar a todos aquellos que la juzgaban, en disciplina también a ellos, de que el que esté libre de pecado aviente la primera piedra. Y a ella le dijo, ¿quién te juzga? ¿Quién te juzga? Ya no están. Pero ahora levántate y no peques más. Levántate y haz lo correcto. Ponte esos límites, haz esa disciplina. Entonces esa Geburah es la que tenemos que entender. Vamos a otro punto, que es Yesod. Yesod, ¿qué es? Es el vínculo de vida. Yesod significa fundamento y conexión. Sabemos, los que han visto o han buscado en internet o han estudiado un poco en estos años sobre la Sefirot, sabemos que Yesod es la parte de los genitales, ¿no? Hablamos de en un mapa del cuerpo, ¿no? Que los pies es el Malhut y hasta arriba tenemos la Biná, la Jokmá, y justamente Yesod es la parte de los genitales, ¿no? Y Yesod, ¿qué significa? Conexión, fundamento. El Yesod o la Yesod es algo que nos conecta. Y aún lo vemos así en una anatomía humana. Los genitales son los que conectan, donde hay esa conexión, donde hay un fundamento. Igual los sabios dicen que se enseña Yesod como el canal a través del cual todas las bendiciones superiores fluyen hacia el mundo. Hablamos que esa conexión con Adonai, si tú tienes esa Yesod con Elohim, vas a ser bendecido y vas a bendecir a todos aquellos que te rodean. Podemos ver un ejemplo, ¿no? José, él es un
modelo de Yesod. Lo vemos en la escritura, lo vemos en la Torá, en Génesis 41:38, dice, fue en el tiempo que el faraón quería que alguien le revelara sus sueños y nadie podía hasta que mandaron a llamar a Joseph. Fue y el mismo faraón le dijo que no hay un hombre quien habita, o sea, este es el hombre quien habita el espíritu de Adonai. La gente exterior que no lo conocía a él, supo que Adonai estaba con él, que su Ruach de Adonai estaba con él. Y aún también podemos ver a través de su vida que Joseph soportó las pruebas, soportó la disciplina que Adonai estaba ejerciendo sobre su vida. Mantuvo su pureza y conectó a su familia, al mundo entero, con la salvación de Elohim. No sé si alcanzamos a ver todo esto, ¿no? Lo que es Yesod, o sea, un ejemplo de Yesod, esa conexión, que fue lo que hizo Joseph. Joseph siendo hebreo, siendo ese hijo de Israel. Entonces, él, siendo hebreo, entra a la tierra egipcia con los egipcios. Y el plan de Adonai es de que él conectara, trajera al pueblo de Adonai a Egipto para que pasara todo lo que tenía que pasar. Joseph fue ese instrumento que soportó, como vimos al principio, él soportó la disciplina. ¿Y por qué disciplina? Porque él, imagínense, él siendo el hijo preferido y que está ahí, todos sus hermanos iban a hacer lo que tenían que hacer y él, ¿qué hacía? Se quedaba en casa, se quedaba con su padre. Él estudiaba Torah, entendía Torah, escribía. Todo el conocimiento, él lo tenía ahí. Y obviamente, creciendo como un niño, pues aquí le decimos en México, mimado, hijo de papi, que le daban todo. Y eso ocasionó los celos de sus hermanos. Y con todos los sueños que él tenía, que en verdad eran sueños que Adonai le daba a él. Pero eso no quiere decir que él tenía que decírselos a sus hermanos, porque al momento de decirlo, entonces provocaba celos a sus hermanos. Y es ahí donde fue su error de Joseph. Pero todo eso lo llevó a ¿qué? A que Adonai lo disciplinara. Sus hermanos lo venden, va a Egipto y empieza a subir, escalar y con la esposa de Potifar, ¿no? O sea, y él aguantó esa disciplina que Adonai estaba ejerciendo sobre su vida. Y ahora les pregunto, o preguntémonos, ¿qué disciplina Adonai nos está poniendo nosotros? ¿Cuál es esa disciplina que seguimos ahí, que no hemos salido, que no hemos querido salir? ¿Cuál es esa disciplina que Adonai nos está poniendo? ¿En qué momento estamos? Y tenemos que aceptar, así como Joseph lo hizo. Él soportó, y estando ahí en la cárcel empezó desde abajo y ahí, hasta que llegó al faraón. Y hasta ese momento, él soportó. Y ese es un ejemplo de la Yesod, de esa conexión con la disciplina, que es la Geburá, que vivió Joseph. Y aún como dice Shaul, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mashiach. Porque Joseph es un tipo, no me acuerdo cuál es la palabra correcta, pero es como como la vida que representa a Joseph, es la vida que más adelante veremos de Yeshua. ¿Y por qué de Yeshua? Porque Yeshua, bueno, eso lo digo un poco más adelante para que terminemos este tema. En el punto número 3, Yesod y Geburah, la conexión disciplinada. Entonces, ¿qué es Yesod en Geburah? Es usar el poder de la disciplina para establecer conexiones Kadosh o Kedoshim. No todo vínculo es bueno. No toda conexión trae vida. Y ese es otro punto importante también ahí, porque
Como dice aquí, no todo vínculo es bueno. ¿Con qué personas estamos vinculados? ¿Con qué amigos? ¿Con qué amistades? ¿De qué gente nos rodeamos y estamos vinculada? Es importante porque no todas esas conexiones traen vida o son buenas. Y aún hablando, volviendo al tema, al punto de esa conexión, también tiene que ver aquellos que han estado con mucha gente, aún en el ámbito sexual. Se han vinculado con mucha gente. ¿Y qué de eso te ha traído bendición a tu vida? O maldición, porque como dice aquí, es una conexión, es un vínculo. No todo vínculo es bueno, no toda conexión trae vida. Entonces es algo que tenemos que ver, que tenemos que analizar, que tenemos que reflexionar. Yesod de Geburah nos enseña que debemos ejercer discernimiento, rechazar lo que es impuro, limitar nuestras uniones a lo que es kadosh y verdadero. Es una frase, algo muy importante. Limitar esas uniones a aquella gente que sabes que no te va a bendecir. A esa gente que no te edifica, que no te ayuda a ser mejor. ¿Para qué tener ese vínculo? ¿Para qué estar con esa gente? Si no te ayuda a ser mejor, a caminar en Kedushá, a caminar en verdad. Y así lo hizo Yeshua. Él escogió cuidadosamente a sus discípulos. Él los escogió. Imagínense, de entre tantos y tantos que estaban ahí, Él escogió a sus discípulos. Entonces, es algo que también tenemos que hacer nosotros. Aún como dijo Yeshua, vayan y hagan discípulos. Entonces, es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y aún uno mismo. ¿Yo de quién quiero ser discípulo? Y hay gente que, como comentábamos en otras enseñanzas, hay que juntarnos con gente que esté mayor que nosotros, aún en el ámbito espiritual. Alguien que tenga más conocimiento, alguien que podamos aprender, obviamente, de Yeshua, de su vida, de todo lo que Él nos dejó, pero de alguien que estemos más cerca, a poder poner ese vínculo. Como vemos aquí, ahí sí vale la pena tener ese vínculo. Y así lo hizo Yeshua, dice, Él reprendía en amor a quienes se desviaban. Él los entregaba a todos, porque Él conocía los corazones. Y así también nosotros, como discípulos suyos, debemos guardar la pureza en nuestras relaciones, discernir dónde y con quién conectamos, restringirnos de alianzas que nos aparten de la verdad. Esto es algo en conjunto. Geburah y Yesod. Geburah limpia el canal de Yesod. Porque Geburah es la disciplina, es el juicio, es pasar por ese filtro antes de hacer esa conexión, antes de hacer esa Yesod. La disciplina mantiene puro el fundamento de nuestra vida. Lo mantiene pura. Y el punto número 4 dice, ejemplos que tenemos que ver. Yesod en Geburah. Como comentamos, Joseph y la esposa de Potifar, Joseph ejerció esa Geburah, esa fuerza interior para no pecar y así conservó su conexión, su fundamento puro. Eso fue lo que hizo Joseph. Él no decidió hacer ese vínculo, sino él se apartó, él decidió para todo lo que venía después. Yeshua en el desierto. Yeshua venció al tentador con disciplina. Él poniéndose en disciplina. Y así se fortaleció en su misión para conectar el cielo y la tierra. Así lo hizo Yeshua. Porque muchos dicen, es que ¿por qué cuando fue al desierto
pues él, que era el creador de todo, él pudo haber, no sé, eh, que se le apareciera o aparecer comida o matar un animal y comer, ¿no? Lejos de todo lo que vivió con Hasatán. Pero ese es un ejemplo de esa Geburá, de Adonai. Esa Geburá con Yesod. Ese disciplinar su cuerpo, disciplinar esa carne, para después poder tener esa conexión. Como lo repito, esa Geburá es ese filtro para llegar a esa Yesod, a esa conexión. Y como dice aquí, Yeshua no pecó. Yeshua venció. Yeshua se disciplinó. Y así se fortaleció en su misión para conectar al cielo y la tierra. Yeshua tenía que disciplinarse, venir a hacer todo eso para poder conectarnos nosotros con el Eterno. Eso es lo que hizo Yeshua. Shaul, instruyendo a Timoteo, que le dijo, huye también de esas pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. En Timoteo. Se lo decía Shaul a Timoteo. Geburá es huir del mal, es no estar en ese mal. Y Yesod es perseverar en lo Kadosh, en esa conexión que nos favorece, en esa conexión que nos lleva al Eterno, en esa conexión que vivimos día a día. Y es algo que sí tenemos que reflexionar, meditar mucho. Nuestra vida, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, con quién nos relacionamos, eso afecta mucho, nos afecta mucho a nosotros, nos afecta mucho la relación que tenemos con el Eterno, con Adonai. Porque no sé si les ha pasado, pero hay veces que hablas con gente o por teléfono o mensajeas o en el trabajo, en donde quiera que vayas, te vinculas con esa gente, con gente diferente, ¿no? Pero cuando te juntas a hablar temas que no son de Adonai, que no edifican, es ahí donde te vas desconectando del Eterno. Es ahí donde te sientes cansado, es ahí donde empieza la carga, es ahí donde no te sientes con ese shalom, con esa libertad, aún espiritualmente. Es algo que pasa. Y no me dejarán mentir todos los que han venido ahora al Congreso, a los congresos que han habido, ¿no? Congreso de Had, Congreso de Mujeres, cualquier congreso, ¿no? De jóvenes. O aún has ido a una iglesia, a un lugar donde te puedes congregar, donde puedes conectarte con gente. Y regresas ese día en la noche. Ah, estuvo súper wow, no, padrísimo, la presencia del Eterno se siente. Ah, qué padre. Y sí, así es. Porque te vinculas con gente que está vinculada a Adonai. Porque te vinculas con esa gente que también tiene ese mismo propósito de estar con Adonai. Y esa es donde tú te llenas, donde tu alma, tu ruach se llena. Y sin en cambio, cuando tú hablas de otras cosas, con otra gente, con otro tipo de gente, es ahí donde empiezas a menguar, donde empieza a menguar. El ruach de Adonai se va apagando. Y es algo que pasa naturalmente. Por eso dice aquí Adonai, o sea, no te vincules con gente que no. Aún hay muchos dichos aquí en México, ¿no? El que se junta con lobos, a aullar se enseña. O sea, el que se junta con gente o platicas o haces ese vínculo con gente que no te ayuda a crecer, te separa de Adonai. Cortas esa conexión con el Eterno. Y eso es lo que nos llama hoy, en esta semana. Disciplinarnos en esa yesod. Pasar por ese filtro. Todas esas amistades. Y si es importante hacerlo, en esta cuenta del Homer. Aún hace tiempo con los jóvenes
decíamos, ¿no? Ahora con todo de las redes sociales y todo, con el Facebook, con todo lo que tenemos, especialmente en Facebook, Twitter y Instagram, ¿no? O sea, esas tres redes. Y no sé cuántas más hayan, ¿no? Que ya hayan existido, pero principalmente esas tres. Ahí podemos ver. O te puedes meter al perfil de cualquier persona y ves todos sus contactos, todos sus amigos, toda la gente que tiene ahí, ¿no? Y en Facebook es algo, es una telaraña, ¿no? Te conectas con una persona y te lleva a otra y te lleva a otra, te lleva a otra, ¿no? Y el punto con los jóvenes era eso. ¿A quién tienes de amigo en esa red? Dices tú, es que no, yo estoy bien, yo subo cosas del Eterno, pero el amigo que tienes sube cosas, no sé, de suicidarse, de música del mundo, de otras cosas, no sé. Y por más de que tú digas, bueno, yo no lo hago, pero con la gente que tienes en tu Facebook, y no se les ha tocado cuando mandan una solicitud a una persona nueva, ahí te vienen sus amigos constantes. Y toda la gente que aparece ahí. Y entonces, alguien está buscando del Eterno, ve tu perfil y ve todo lo que publicas y amén y todo, pero ve esa persona que tienes a un amigo, no sé, posiblemente alguien que esté metido en el narcotráfico, otra cosa, algo, no sé. O sea, ahí va a chocar decir, oye, pues tú estás publicando cosas del Eterno, pero pues tienes ahí de amigo a tal persona. Y eso es lo que tenemos que ver hoy en día, no solamente la gente de la que hablamos, sino toda nuestra vida, todo lo que hacemos en redes sociales, en Facebook, en todas esas redes, con quién nos vinculamos. Y es algo que decíamos con los jóvenes, o sea, todo eso da de qué hablar, tu perfil de Facebook. Ahora sí que, eh, dime cuántos amigos tienes en Facebook y quiénes son y te diré quién eres. Porque así es esto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ah, es que yo ando con el Rue David, yo ando con el pastor Resnick, yo ando con tal persona. Amén. Bueno, pero el punto es ese. Esa vinculación con qué gente nos vinculamos. Y es empezar a filtrar nuestra vida. Filtrar aún todo lo que vemos también. Porque no solamente la gente, sino los temas, los videos, las películas, todo lo que estamos viendo, todo lo que está entrando. Ahora sí que la misma palabra, vinculación, conexión. Todo aquello que conectamos con los ojos, con los oídos, nuestra mente, todo nuestro ser. ¿A dónde nos conectamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? Nosotros mismos. Tanto lo que entra como lo que sale. Todo eso nos lleva a esa geburá, a esa yesod de geburá, esa filtrar esas conexiones que tenemos con todos aquellos que nos rodean. Y es algo, pues sí, que tenemos que orar y que decir, rey, porque muchas veces pasa, ¿no? De que vemos una persona o platicamos con una persona y sentimos que sí, que tenemos cosas en común, o aún por Facebook, por internet, y no sabemos realmente su vida, pero con lo que hablamos sentimos que ya somos súper amigos o tenemos esa constante comunicación. Y a veces no es lo correcto o no es lo mejor. Si en persona a veces hablamos con la gente y sentimos que somos super best friends, pero llega un momento de dificultad o algo y ahí te das cuenta quién es esa persona. Entonces, es algo que mucho más en las redes sociales, de no entregar nada, ninguna información de nosotros, sino antes bien, ok, ¿quieres conocer al Eterno? Amén. Te digo yo lo que yo creo, lo que estoy estudiando, los fundamentos, en este caso de Oshiana, creemos en Yeshua, creemos que Adonai es uno, que Yeshua es Adonai, creemos en la Torá, creemos en las fiestas porque están escritas, creemos en todo esto, ¿no?
Y es ahí donde la gente, donde las almas escuchan el llamado o no. Porque si un joven decía, bueno, entonces, ¿cómo le voy a predicar a esa gente si no me vinculo? O sea, si no les hablo, ¿cómo me voy a vincular? ¿O cómo voy a hablarles de Yeshua si no acepto esas solicitudes, por así decirlo, ¿no? En el internet, en el Facebook. Pues simplemente eso, tu perfil tiene que hablar de ti, de todo lo que haces. Si publicas cosas del Eterno, si publicas en oración, si estás en oración, en enseñanzas de Oshiana, o sea, todo eso habla de ti. Y ya cualquier persona que se acerca, que te manda solicitud o que te dice, te conoce, entre paréntesis, todo lo que tú sabes. Y ya depende de esa persona, ¿no? Pero antes hay que hacer ese filtro. Decir, ok, ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué estudias? Porque eso pasó ahora cuando vino el boom de Ejad, ¿no? O sea, fue el Congreso Ejad y a todos los de aquí de Oshana empezaron a bombardearlos con un montón de solicitudes. De tal persona, de tal lugar, o sea, de toda esa gente, ¿no? Y es ahí donde empezamos a hacer filtros porque se empezó a meter mucha gente a grupos de Oshana, empezar a meter cosas que no en los grupos. No sé si les tocó, pero hubo un caso en el grupo justamente de enseñanza de niños. Una persona se metió y subió un video pornográfico. Y es algo muy fuerte. Y entonces, obviamente, la persona que lo vio lo pudo eliminar en el momento. Solamente creo que los padres llegaron a verlo. O sea, fue algo rápido, en segundos. Que lo pasó y luego lo reportaron y se eliminó, ¿no? Pero así en todas las áreas de nuestra vida. A veces nos confiamos tanto de la gente y no hacemos ese filtro por no hacer ese filtro. Y eso, como les digo, esto es en redes sociales. Pero ahora en nuestra vida, con la gente, con todos los que nos rodean. Y vuelvo a repetir, no en ese punto de alejarlos, no, sino simplemente pedir a Adonai, pedir que nos dé discernimiento, que nos dé esa visión, el poder ver más allá quién es. Abba, revélame su corazón, revélanos, dinos. Si aún esa persona vale la pena contarle de ti. Y es ese filtro que tenemos que hacer, disciplinarnos en esa área. Ese filtro, filtrar nuestras amistades, filtrar nuestros contactos, filtrar todo aquello que no nos acerca a Elohim. Para la vida. Para ese crecimiento mutuo. Por eso las congregaciones, por eso el juntarte con un hermano, por eso el estar en este mismo sentir, todos estos congresos, todas estas celebraciones, todas las fiestas, es para crecer, para conectarnos unos a otros en el amor de Adonai. Y que Adonai se manifieste a través de nuestras vidas. Lo veíamos en una enseñanza pasada, que el amar al prójimo, si yo amo al prójimo, Adonai se manifiesta ahí. Él se manifiesta. Porque Adonai es amor. Y si el prójimo me ama, yo lo amo. Y no de palabras, sino lo demuestro, como decíamos, el servir. Yo lo sirvo, Él sirve. Adonai se manifiesta. Y entonces ahí podemos hacer esa conexión que es Yesod. Esa conexión con el Eterno tan hermosa. Por eso toda la gente cuando viene se siente tan bien. Y como les comentaba, o sea, eso en la semana va disminuyendo, pero por eso es de Shabbat en Shabbat. Dice Adonai, de Shabbat en Shabbat hay que renovarnos. Hay que estar ahí. Pero para conservarnos más con su Ruach, más con su presencia, es hacer esos filtros, hacer esa Geburah con Yesod. Así es Adonai. Así es Yeshua. Y para concluir con esto, vamos a ver estos puntos. Y reflexionar también. Y aún como preguntas pueden ser.
que nuestros vínculos estén basados en verdad y en la pureza. O sea, cuánto amistades tenemos o hemos formado amistades con la verdad y en pureza. Porque a veces, no sé, pero hay mucha gente que con tal de caber en el grupo, en ese cierto círculo social, miente o hace cosas que realmente no quiere hacer. Y eso también va para los niños, para toda esa gente, para todos aquellos que están en esto. ¿Cuántas de nuestras amistades, de nuestras relaciones que tenemos están basados en la verdad y en la pureza? ¿Cuánta verdad hay en lo que decimos, en lo que hablamos? Aún con nuestro esposo, con nuestra esposa. Esa sinceridad, esa conexión. Porque ese es otro punto importante también en relación a todos los que estamos casados. Esa conexión que tenemos con nuestra esposa. Y ya lo hemos visto. Primero es Yeshua, es Adonai. Desciende a nosotros y nosotros pasamos a nuestra esposa y la esposa a los hijos. Esa conexión que tengo yo con el Eterno como cabeza y esa conexión que yo tengo con mi esposa o con mi esposo. Y de ahí esa conexión que tiene la mujer o la madre con los hijos. Que es muy importante porque siempre va así. Y cuando está mal la familia, cuando está mal el hijo, ¿de dónde crees que viene esa rebeldía? Dentro de alguno de estos conexiones que están mal. Ya sea que el hombre esté mal con el Eterno, o que el hombre esté mal con la mujer, o que la mujer esté mal con el hombre, o que la mujer esté mal con los hijos. Entonces, es importante, todas nuestras relaciones, tanto como nuestro de matrimonio, marital, con los hijos, con los amigos, con la familia. ¿Qué tanta verdad, qué tanta pureza hay? Y aún qué tanta disciplina hay también en esas relaciones. Qué tanta disciplina, qué tanto compromiso, esa justicia, esa fuerza con amor. ¿Disciplinamos a nuestros hijos con amor? ¿O simplemente nos sacan de quicio y en ese momento de ira pasan cosas, ¿no? O aún con nuestra esposa, nuestro esposo. En ese momento de ira, ¡pam!, pasan cosas. Tenemos que disciplinarnos nosotros con amor. Cada uno. Y aún también todas nuestras fuerzas, todo lo que sabemos, aún el conocimiento, nuestro servicio hacia Yeshua, está realmente dirigido hacia Adonai. Todo lo que hacemos, aunque se ha cumplido lo que dice en su palabra, que nosotros podamos cumplir lo que dice. El fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello. Conoce Adonai los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Adonai. Esto es en 2 Timoteo 2:19. El que conoce a Adonai, o Adonai conoce a los que son suyos, y todos ellos, dice Adonai, apártense de la iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Yeshua, apártese del mal. Porque eso ya es mucho juicio, ¿no? No sé si les ha tocado, yo he visto muchos aquí en México, muchos niños que se llaman Yeshua, o aún muchos lugares donde les ponen miscelánea, o comedor, o cocina, Yeshua. Y el juicio va a caer sobre ellos, ¿no? Del Eterno. Obviamente, si lo hicieron con conocimiento, yo creo que la mayoría no, o no sé. Pero los que ya conocen el nombre de Yeshua, los que ya conocemos el nombre de Yeshua, como dice aquí, Adonai nos conoce, sabe quién es Yeshua, sabe quiénes son de los suyos. Pero nosotros que lo conocemos, apartémonos de la iniquidad. Y todo esto es en base a la conexión que tenemos con nuestra gente, con nuestros hermanos, con Adonai,
y esa disciplina que tenemos que tener nosotros mismos principalmente, filtrar nosotros, aún no solamente con la gente, sino también filtrar nuestros pensamientos, filtrar nuestras emociones, filtrar todo aquello que viene a esta mente, sí, a todo lo que está dentro de nosotros. Porque también por ahí empieza, principalmente, para que Adonai nos hable, para que Adonai realmente nos hable, tenemos que estar bien aquí y aquí, en nuestro corazón y nuestra mente. Que todo el pensamiento malo que venga, todo aquello, todos esos pensamientos malos, filtrarlos y no dejar que se hagan carne en nuestro corazón. El remordimiento, la ira, el enojo, el rencor, el odio, el egoísmo. Todo aquello, todos esos pensamientos que llegan a nuestro corazón, a nuestra mente, tenemos que filtrarlos para poder tener esa conexión con el Eterno. Entonces, así tenemos que vivir lo que queda de esto. O sea, cada semana vamos a estar viendo, y sí les hago la invitación a todos aquellos que quieran conectarse, Makom Jalel, 5:30 de la mañana, porque es donde Adonai nos habla, donde Adonai se muestra, y vemos un poco de esto, de cada sefirá que toca cada día. Y es muy bueno porque ahora nosotros que decidimos volver a ser Makom Jalel, porque Adonai nos estaba llamando desde antes de Pesaj. Sabíamos que habíamos dejado de hacer Makom Jalel y todo por todas las actividades que hemos tenido, pero Yeshua, Adonai nos dijo, o sea, ese compromiso lo hicieron ustedes conmigo. Y Adonai no nos recordaba hasta que dijimos, sí, de verdad, tenemos que hacerlo. Pero ahora con el Roe David, que tiene su discipulado a las 6 de la mañana, en un grupo de Telegram, ahí tenemos oración constante, ¿no? Y también era a esa hora, más o menos 5:30, 5 de la mañana. Había un hermano también que transmitía en su canal de él, que es parte de aquí Oshana, pero en su canal transmite una oración y todo. Y a unos jóvenes, o sea, hay mucha oración, ¿no? Y decíamos, bueno, es que por eso no lo habíamos hecho, porque mucha gente está ahí. Mucha gente se conecta y va a decir, bueno, es que con el Rey David, con tal persona ahí, pero nadie le dijo, háganlo para ustedes, que ustedes lo necesitan. Y es verdad. Y justamente nos habló antes de Pesaj. Llega Pesaj, empezamos a hacerlo una semana antes de Pesaj. Llega Pesaj, empieza la cuenta de Omer. Y Adonai nos está transformando, Adonai nos está llamando, Adonai nos está, no sé cuántos de ustedes, por eso les comentaba al principio, se han conectado porque Adonai está hablando. Nos está hablando y aún a mucha gente han dado testimonios, hermanos, de que ahora sí les cae el 20, por así decirlo, ¿no? Pero Adonai está transformando corazones. Y aún aquellos que no han dado ese paso, porque a veces decimos, no, es que pues otro año es lo mismo, la misma cuenta, las mismas sefirot, y lo mismo. No, nunca es lo mismo. Adonai es el único que es el mismo, pero Él da a cada hijo conforme al corazón y conforme lo que le pidamos y aún conforme la situación en la que estemos. Y es algo muy interesante, muy bueno, y Adonai está hablando. Y esta sefirá espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, para todos nosotros, el filtrar todos nuestras amistades. Aún también les hago la invitación a filtrar su Facebook también. Todas esas amistades que tenemos en Facebook, aún en WhatsApp, aún en Telegram, en todas las redes sociales, ¿no? De hacer ese filtrar, ¿no? Tal persona sí, tal persona no, este amigo ya no lo veo, tiene muchos años, o ya no está, o aquellas personas que no nos edifican, simplemente. No hay que hacer una investigación totalmente así, no, sino saber qué es lo que te ha bendecido. Esa amistad te ha bendecido, amén. Esa amistad no te ha bendecido, pues no. Y es algo que tenemos que ir cambiando, ¿no? Lo hicimos con los jóvenes porque sabemos que los jóvenes están ahorita con todo, las redes sociales y con todo, pues todos se conocen, ¿no? Y ellos que están más en esa área, pues
está ahí constantemente la tentación, las amistades que suben cosas, que hacen invitaciones, o sea, a tales lugares, ¿no? Pero no solamente para ellos, sino para todos nosotros. El disciplinarnos, el ponernos esa disciplina de, ok, a ver, voy a filtrar primeramente mis pensamientos, mis emociones, todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso, todo lo que yo veo, todo lo que yo digo, todo lo que yo hablo, y aún toda aquella gente que está alrededor mío, filtrarla. Y obviamente todo en amor, como lo hizo Yeshua, como lo vimos, o sea, Yeshua lo hizo todo en amor. Con los mismos fariseos que todo el tiempo nada más le querían ahí picar y buscar que él se enfadara, pero él con amor lo hacía. Entonces es una invitación para todos nosotros a ir cambiando nuestras maneras de conectarnos con la gente, ¿no? Con nosotros mismos, con Adonai, con nuestros familiares, con nuestra familia, con todo. Entonces espero que haya sido una enseñanza de mucha bendición para todos ustedes. Y pues aquí estamos, seguimos en el camino, seguimos esforzándonos. Y pues no sé, algún comentario, algo. Amén, amada Nidia. La hermana Nidia es una de las hermanas que ha estado constantemente en Makom Jalel en estas semanas. Y aún es un gran cambio. Yo sé que es un gran cambio porque la hacíamos primero a las 7 de la mañana, luego 7:30, luego a las 8, luego que a las 9, ¿no? Cada vez empezamos un poco más tarde, ¿no? Pero ahí nos dijo, no, empezando el día, tienes que estar ahí. Y se los digo como testimonio para ustedes y para todos, ¿no? De que, ok, por eso lo hicimos podcast, porque también dijimos, es que en lo que nos levantamos, igual en lo que arreglamos todo y para vernos bien y todo, siempre llegamos a las carreras, ¿no? Pero nos dijo Donay, o sea, yo no quiero que se vean ustedes. O sea, no se van a ver, no es algo, una transmisión, sino es algo que tienen que escuchar. Que la gente, que todo aquel que sea parte del pueblo, aún los que están apartados, puedan escuchar. Y por eso lo hicimos podcast. Porque simplemente es el audio, dices tú, ok, yo me levanto muy temprano, simplemente conéctate, ponlo y escúchalo. Es de gran bendición. Así como la amada Nidia, que ha estado conectada constantemente. Así es. Y por eso lo hicimos así, para que sea un escucharlo, un escuchar. Y aún esas 7 semanas que vamos a estar trabajando en esta Sefirot. Entonces, amados, bendiciones a todos. Amada Cristi, Esme,